Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando por qué Alberto Fernández eligió a México como primer destino después de haber sido elegido presidente de la República por el voto ciudadano. Y las explicaciones pueden ser múltiples, pero hay una que es esencial y es concreta. El clima en que se desarrollan los negocios en México es de extremada tensión y de preocupación. México tiene una situación tan incierta como la propia economía argentina. Primero por el bloqueo que ha hecho Trump, que ha puesto un muro de cemento directamente en la frontera. Lo segundo por el bombardeo que le hizo a los productos de origen mexicano que se vendían allende la frontera norteamericana. Lo tercero es por los carteles de la droga que tienen a México a maltraer después que en Colombia fueran erradicados en gran parte cuando la guerrilla entregó las armas. Y entonces el pueblo de México vive en una instancia de preocupación y de inestabilidad muy parecida a la Argentina. Por lo tanto, el que invierte en México no tiene ningún inconveniente en invertir en la inseguridad argentina. Es decir, las mismas condiciones de vida, de inseguridad que se dan en México, se dan en nuestro país. Primera condición que nos iguala: la crisis que tuvieron ellos en su momento del tequila, que repercutió en el mundo, la crisis nuestra, que estamos en cesación de pago y va a repercutir indudablemente en el mundo. Por eso Trump se apuró a decir lo vamos a ayudar con el Fondo Monetario, porque sabe que ellos mismos quedan pegados a lo que hicieron al otorgarle a la Argentina 57.000 millones de dólares del fondo. Pero además de todo esto, porque hay dos jugadores muy poderosos y muy potentes. Uno de ellos es muy conocido mundialmente, es Carlos Slim, que es la octava fortuna del mundo. Y el otro, menos conocido pero que gravita mucho en los negocios de Argentina, es David Martínez Guzmán, un hombre de Monterrey de 60 y pico de años, que tiene oficinas en Londres y en Nueva York, y que tiene un fondo, Fintech, que se dedica a comprar deuda, tanto de economías en caída, de empresas, como deuda soberana de países, entra, sale, toca y se va, como hacen los inversionistas de la especulación. Pero David Martínez es además uno de los principales accionistas del Grupo Clarín. Y además de ser principal accionista del Grupo Clarín y de haberle traído dinero fresco en un momento que tenía crisis el grupo de Mañeto, David Martínez ya tuvo tratos cuando Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y este hombre compró acciones y papeles argentinos, hizo buen negocio, lo compró barato y lo vendió más caro después, pero le ayudó a la Argentina en el sentido de que evitó que vayan a manos de buitres que eran mucho más ambiciosos en lo que pedía. Y allí se tejió una relación. Cierto día Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, pidió querer conocer a David Martínez y lo conoció. Por aquel entonces, el otro multimillonario de México, Carlos Slim, tenía intenciones de desarrollarse en comunicaciones en la Argentina, como lo tiene en México y en otros países. En México lo acusan a Slim de lo mismo que Slim acusa en la Argentina al Grupo Clarín, de monopolio. Allá lo acusa a Telefónica, aquí en todo caso Telefónica es parte de ese monopolio. Y entró con el teléfono celular Claro, por ejemplo, en la Argentina con muchas dificultades para luchar contra los que manejaba el Grupo Clarín. Y David Martínez, que un día sorprendió al mundo porque compró Telecom de Italia, entró y salió, y de forma rápida, compran, venden las empresas, se quedan con una parte de accionario, después venden otra parte del paquete, etcétera. Impactó en ese momento porque gobernaba Néstor Kirchner y entonces querían conocer a este Martínez, que además, entre otras cosas, maneja Canal 9. Y entonces aparece este Martínez diciendo de que él
quería tener en la Argentina tratos y negocios, y se fue desarrollando. No tuvo muchos grandes negocios, pero se llevó bien en aquella época, y cuando llegó Macri también entró a jugar con el macrismo. Y entonces en la Argentina aparece con inversiones en Cablevisión, en Metrogas, en Autopista del Sol, en Banco Privado, para nombrar algunas empresas de nuestro país. Pero no es como los otros fondos, es decir, no es un fondo buitre que se va después que hizo la ganancia, no, él se queda y invierte y tiene relaciones. Pero Carlos Slim tiene un argentino desde hace mucho tiempo trabajando con él, que es operador principal y asesor de negocios, que ha sido muy conocido en la Argentina de los años 70, cuando, saliendo del nacionalismo, llegó a ser delegado del general Perón y secretario del Movimiento Nacional Justicialista, y me estoy refiriendo a Juan Manuel Lavalle Medina, el padre del homónimo, su hijo, el mismo nombre y el mismo apellido, que fuera jefe de gabinete de Cristina Fernández. Juan Manuel Lavalle Medina, el padre, que se exilió después de estar en la Embajada Argentina con el golpe de Estado del 76, se fue a vivir a México, tuvo acciones en el PRI, que gobernaba en aquella época, y tuvo vinculaciones, cuando se instaló con un bufete de abogado, con Carlos Slim, y se transformó en un operador de confianza de Slim. Y entonces él se ofreció a construir un nuevo lazo con el gobierno entrante para que Slim pueda desarrollar lo que siempre quiso hacer de una Argentina que tiene altas potencialidades para efectuarse, pero que él no puede entrar porque el grupo Clarín le es hostil. ¿Y en qué negocios quiere entrar? Bueno, el de las comunicaciones, uno de ellos, pero otro de ellos es la energía. Entonces, hoy, cuando por la noche haya una cena donde se van a juntar en México con 10 empresarios poderosos, también van a estar parte de los hijos de Slim en esa reunión, pero en el mediodía de México va a almorzar a solas Fernández con Slim. Enterado de esto, David Martínez está preocupadísimo y quiere estar por lo menos en la cena de los 10 empresarios. Estaba en Londres, agarró un teléfono e inmediatamente se comunicó para que lo sienten a él en esa silla, porque no quiere estar ausente del trato de persona a persona con quien ya conoce de la época que era jefe de gabinete. Y eso es porque lo llaman de Clarín y le dicen: Martínez, movete, porque se viene Slim con todo. Y esto es parte de una estrategia nueva, es decir, no va Fernández a hacerle la guerra a Clarín, pero va a facilitar la competencia. Pero además, como ya en épocas de Cristina, al grupo Vila Manzano se lo favoreció con alguna explotación petrolera para que no compraran en ámbito financiero, en un viaje a China se negoció eso arriba de un avión, también ese grupo, Vila Manzano, tiene expectativas en el tema energético. Y entonces, no se extrañen ustedes que estemos en una presencia de algunas sociedades futuras que se puedan producir. Y que esta lucha de dos mexicanos hagan que Slim o se quede con el paquete del grupo de Pierri, que tiene no solamente Canal 26, sino que tiene un sistema de cable y tiene además teléfonos, que es la comunicación, que le haga una oferta a Slim, ya alguna vez se lo quiso comprar, o que a lo mejor haga una sociedad con ellos, o a lo mejor una sociedad con Vila Manzano, o a lo mejor venga y se instale por su cuenta y desarrolle su potencial. En esa guerra entre mexicanos, la Argentina puede, si se maneja bien, tener grandes inversionistas. David Martínez Guzmán, el inversionista de Clarín, que está acelerando para ver si se puede sentar hoy a la noche en la reunión con Fernández, porque Manieto lo llamó por teléfono para decirle anda a sentarte, y por el otro lado, Slim, que como operador con Lavalle Medina tiene un almuerzo a solas después y antes de que se vea con el presidente López Obrador. Y aquí viene la otra parte. López Obrador es quizá la parte menos importante de este juego de ajedrez que se está efectuando
donde se sale a buscar inversionistas en un país que vive situaciones de tensión social y de tensión política y económica muy parecidas a las argentinas, y donde los mexicanos no le tienen miedo a ese clima. Es decir, serían inversionistas realmente interesados en el país. Martínez porque ya está, el LIM porque está con claro y que quiere entrar con otras cosas. Por ejemplo, es inversionista del grupo Prisa, que es uno de los dueños de Radio Continental, por ejemplo, pero tiene pequeñas acciones. Ahora, Carlos Slim es dueño de un paquete accionario también del New York Times, 16%. Entonces, estos personajes que manejan fortunas y que maneja, en el caso de Slim, más de 74.000 millones de dólares de patrimonio declarado, es decir, para que nos ubiquemos, toda la plata que nos prestó el fondo más 20.000 millones más, ese es el patrimonio declarado que tiene Slim, y que quiere venir a la Argentina. Y entonces, lo más probable es que Fernández no combata al Grupo Clarín, pero que sí favorezca el desarrollo de una competencia que en su momento la pararon, justamente cuando Fernández era jefe de gabinete y estaba del otro lado. A tal punto que en el kirchnerismo, cuando se fue del gobierno, lo acusaban de que Clarín a Fernández lo trataba muy bien. Estas cosas que no trascienden, que no se saben, se están jugando en este mismo momento en el Distrito Federal. Por eso fue a México, porque el clima es muy parecido y la Argentina necesita con urgencia inversionistas. Y entre paréntesis, de Houston lo llamaron a Slim para decirle que están interesados en Vaca Muerta. Negocios por sobre la mesa, arriba, y presiones con dos mexicanos. Uno de ellos, el que ya está en la Argentina y es sostenedor de Cablevisión y del Grupo Clarín con sus inversiones, que es David Martínez Guzmán, el dueño de Fintech, un hombre de Monterrey que tiene 62 años aproximadamente, con oficinas en Londres, en Nueva York. El otro, Carlos Slim, el hombre más poderoso de México, que lo tiene a Val Medina como uno de los principales asesores. Aquel que era hermano de Fernando, el fundador de Montoneros. México es el primer destino. Le explicamos por qué Fernández está en el Distrito Federal.